Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase de geometría del día de hoy. Vamos a colocar aquí las diapositivas. Hoy día vamos a ver la segunda parte del tema de polígonos. ¿Ya? Hoy día nos toca la segunda parte del tema de polígonos. Uy, ¿qué pasó? ¡Ah! ¿No está? A ver, ahí está. Qué raro. ¿Por qué se va hasta allá? ¿Qué pasa? Ah, estaba al revés. Ahora sí. Listo. Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito de lo que son polígonos regulares, polígonos irregulares, y después vamos a ver las últimas 4 propiedades de los polígonos que nos faltaban revisar. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los polígonos regulares? Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados y ángulos iguales. Si te das cuenta, acá tenemos un polígono de 3 lados. ¿Ok? Si es un polígono regular, entonces este lado y este lado tienen la misma medida. Por ejemplo, si esto valiera una L, este también valdría una L y este también valdría una L. Entonces, todos miden lo mismo, ¿ya? Todos miden lo mismo. Y sus ángulos también serían lo mismo. Recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto es? 180. ¿Ok? Pero como son 3 ángulos, cada ángulo va a valer lo mismo, así que dividimos 180 entre 3. Y ese es igual a 60 grados. Entonces, cada ángulo de un triángulo equilátero es 60 grados. 60 grados. Entonces, fíjense, este triángulo, que es un triángulo equilátero, ya es un polígono regular. Es un polígono regular. ¿Por qué? Porque tiene todos los lados iguales y todos los ángulos iguales. Ahora, si trabajáramos un cuadrado, ¿ya? Que es un cuadrilátero, este polígono es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Recuerden que los cuadrados llevan ese nombre porque todos sus lados son iguales, ¿ya? Dentro de los cuadriláteros encontramos al cuadrado, el cual tiene todos sus lados iguales. O sea que si esto vale X, este lado también vale X, este lado también vale X y este lado también vale X. Ahora, la suma de los ángulos internos de un cuadrado es 360. ¿Ya? La mayoría de ustedes lo ha visto esto el año pasado. Y como son 4 ángulos, chicos, dividimos entre 4. Y ese es igual a 90. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto vale cada uno de estos ángulos? Cada uno de estos ángulos vale 90 grados. Pero lo podemos expresar, ¿verdad? Como este símbolo del cuadradito que se dibuja aquí, que vale 90 grados. Entonces, todos estos ángulos miden lo mismo. Entonces, el cuadrado es un polígono regular. ¿Por qué? Porque tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. ¿Ya? Ahora, veamos. Aquí tenemos un pentágono, ¿ya? Este pentágono, nosotros lo estamos considerando como un polígono regular. ¿Qué significa eso? Que todos los lados del pentágono valdrían lo mismo, ¿ya? Todos estos valen lo mismo. Entonces, si esto es A, este también es A, A y A. ¿Y cómo sabríamos el ángulo interno que tiene el pentágono? ¿Cuáles serían los ángulos internos? Si es un polígono regular, todos los ángulos tienen que ser lo mismo, ¿ok? Todos los ángulos tienen que valer lo mismo. Todos estos ángulos deben valer lo mismo. Pero, ¿a qué es igual la suma de los ángulos de un pentágono? ¿Será 180? ¿Será 360? ¿Cómo saberlo? Lo que puedes hacer es dividir el pentágono, ¿ya? En figuras geométricas que conformen o triángulos o cuadriláteros para poder sumar la suma de los ángulos internos de cada una de esas figuras ya conocidas. Entonces, imaginemos que yo desde este vértice trazo una diagonal hacia el otro vértice, ¿ya? Así, de esta forma. Ya saben que es una diagonal, ¿verdad? Entonces, miren, se ha formado un
cuadrilátero de este lado. Y de este lado se ha formado un triángulo. ¿Verdad? De un lado se ha formado un cuadrilátero y del otro se ha formado un triángulo. Entonces tengo la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, que es 360, ¿verdad? Más la suma de los ángulos internos de un triángulo, que es 180. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto sale aquí en total? Sale 540 grados. Entonces, en el pentágono hay 540 grados. ¿Pero cuántos ángulos tiene? Si tiene 5 vértices o 5 lados, entonces también tiene 5 ángulos. Por eso lo voy a dividir entre 5. Entonces, el resultado aquí sería 1, 0, 8. Cada uno de estos ángulos vale 108 grados. 108 grados. 108 grados, ¿ok? 108 grados. Y acá también, 108 grados. Entonces, cuando hablamos de polígonos regulares, todos sus ángulos tienen que valer lo mismo. ¿Ya? Y todos los lados deben ser iguales. Profesor, ¿existen polígonos que tienen sus lados iguales pero sus ángulos diferentes? Sí, sí existen. Sí existen. Si nosotros inclinamos un poco esta figura sin mover el tamaño de sus lados, podemos hacer variar los ángulos. Eso sí se puede hacer. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, chicos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Se ha entendido la explicación? Listo. Ah, ya. Profesor, ¿y si existen polígonos? Dime. Está todo. Todo claro. Ok. Entonces, acá tengo un... No lo ven ustedes, pero yo sí lo veo. Ahí está subiendo una pequeña arañita. Casi me pica, pero bueno. Listo. A ver. Si existen polígonos regulares, también existen polígonos irregulares. ¿Qué son los polígonos irregulares? Son todos aquellos cuyos lados y ángulos tienen diferentes medidas. Entonces, observa aquí. Nosotros tenemos aquí un hexágono, mira. Un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados. ¿Ya? Este es un hexágono. Perdón, 6 lados. 5, 6 lados. Esto es un hexágono. ¿Ya? Pero si te das cuenta, este lado y este lado son más grandes que los otros. Y este ángulo es más grande que este ángulo. Este también, mira. Entonces, aquí tendríamos ángulos diferentes. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, podría ser un alfa. Aquí podría ser, por ejemplo, un beta. Aquí tal vez sea un alfa también aquí. O podría ser un teta aquí, teta. Aquí podría ser phi. Entonces, fíjate que los ángulos son diferentes y también sus lados. Por eso se llama polígono irregular. Porque no es constante. No es como el otro que todo era igual. Tanto los lados como los ángulos. Igual aquí, mira, fíjate. Este lado es de diferente tamaño a este, diferente tamaño a este, a este, a este, a este. Este es un octágono, pero es un octágono irregular. Sus ángulos también, mira, la apertura de este ángulo es diferente a la apertura de este ángulo. Igual aquí. Entonces acá, por ejemplo, podría ser el ángulo A, este podría ser el ángulo B, este podría ser el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E, ángulo F, ángulo G y ángulo H. Entonces, cada uno sería un ángulo diferente. Incluso aquí, mira, en este triangulito. De repente este triangulito podría ser, no sé, un triángulo rectángulo, ¿no? Por ejemplo, podría ser. Que ya hemos visto que es un triángulo rectángulo. Entonces, si esto es 90, este podría ser de repente un X y este podría ser de repente un Y. ¿Verdad? Entonces tienen ángulos diferentes. Y también, por ejemplo, si estos ángulos son diferentes, entonces este lado es diferente a este lado, que es diferente a este otro lado. Entonces, polígonos irregulares son aquellos que tienen los lados y los ángulos diferentes. ¿Ya? Pero mientras más grandes los números de lados de los polígonos, es más complicado hacer la contabilización, por ejemplo, de la suma de los ángulos.
o de encontrar cuánto vale un solo ángulo del polígono regular, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar con unas fórmulas que nos van a ayudar a calcular eso, ¿ya? Entonces, a ver. Propiedades, dice. La suma de los ángulos interiores de un polígono. Cuando dice suma, escuchen bien esta parte, porque es importante, escuchen bien, no se distraigan, escuchen. Dice, la suma de los ángulos interiores de un polígono. Aquí te está diciendo que es un polígono regular o irregular. No te está diciendo cuál de los dos es. Significa que esta fórmula se puede aplicar tanto a un polígono regular como a un polígono irregular. ¿Está bien? Se puede aplicar tanto a un polígono regular como a uno irregular. Te están preguntando la suma de los ángulos interiores. Es como cuando vimos en la primera parte, ¿qué decíamos? La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. La suma de los ángulos interiores de un cuadrado es 360. La suma de los ángulos interiores de un pentágono era 540 y así. Puedes ir buscando de cada uno de los polígonos que existen la suma de los ángulos internos. ¿Listo? Pero en la siguiente fórmula, si observas aquí, dice suma de las medidas de los ángulos exteriores. ¿Qué significa eso, profesor? Aquí la fórmula dice suma de los ángulos exteriores es igual a 360. ¿Ya? La suma de los ángulos exteriores de un polígono, acá faltó esa palabrita, polígono, ¿ya? Siempre es 360. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo, ¿ya? De esta forma, y yo extiendo o prolongo esos lados del triángulo, formaría, por ejemplo, el ángulo X, que está aquí, el ángulo Y, por ejemplo, y el ángulo Z. Ya les expliqué que es un ángulo externo, ¿verdad? Entonces, X más Y más Z es igual a 360. A eso se refiere esta de aquí, esa formulita. Si tú tienes un cuadrilátero, por ejemplo, y tú extiendes o prolongas, esos lados se van a formar 4 ángulos externos. Entonces tendrías X, Y, Z y W. ¿Qué significa? Que X más Y más Z más W es igual a 360. ¿Ya? Si hablamos de un pentágono, así como este de aquí, miren, si yo prolongo esta línea y obtengo un ángulo X, prolongo esta línea y obtengo un ángulo X, aquí también un X, aquí un X y aquí un X, tengo 1, 2, 3, 4, 5X. X más X más X más X más X es igual a 360. Eso es lo que quiere decir esa fórmula, que la suma de los ángulos externos de cualquier polígono, ¿ya? De cualquier polígono de los que estamos trabajando es 360. ¿Ya? Esa formulita, esa propiedad no la vamos a utilizar hoy día. Ya lo vamos a utilizar la otra semana cuando trabajemos, o mejor dicho, ya el otro bimestre, cuando trabajemos ejercicios un poco más complicados que los de simplemente reemplazar el número de lados. Ya vamos a ver otro tipo de ejercicios el próximo bimestre, ya después de que regresamos de las vacaciones. Entonces, esta fórmula la vamos a dejar para después. Nos va a servir para hacer otro tipo de ejercicios. ¿Ya? Porque acá no hay nada que reemplazar, chicos. Aquí no hay nada que reemplazar, ¿verdad? Aquí no se reemplaza nada. Entonces, en la primera sí. Dice que la suma de los ángulos internos es 180 por n-2. Recuerda que aquí estamos trabajando n como número de lados, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la suma? Dice, ¿cuál es la suma de los ángulos interiores de un pentágono? Entonces, primero identifica cuántos lados tiene un pentágono. Un pentágono tiene 5 lados. Como tiene 5 lados, entonces n es igual a 5. Ya tengo el valor de n, lo tengo que reemplazar en mi fórmula. La suma de los ángulos interiores de un pentágono es igual a 180
por n menos 2. Y eso es igual a 180 grados por 5 menos 2, que es igual a 180 grados por 3. Y eso es igual a 540 grados. ¿Se acuerdan que del primer pentágono que vimos en la parte de polígonos regulares, su suma de ángulos internos era 540? Sí, ¿verdad? Entonces, esto comprueba de que se aplica para los polígonos regulares también. Tanto irregulares como regulares. Si fuese un pentágono irregular, también obtendríamos que la suma de sus ángulos interiores es 540. ¿Listo? Es muy fácil, no es tan difícil. No es tan difícil. La idea es comprender nada más de qué estamos hablando. Si nosotros podemos comprender de qué se trata la fórmula, entonces el proceso es rápido y sencillo. Dice lo siguiente: además de estas fórmulas de las que ya vimos hasta ahorita, tanto de las 4 anteriores como de las 2 que hemos visto hace un momento, ¿ya? Para los polígonos regulares, escucha bien, acá dice, para polígonos regulares, ya sabes que es un polígono regular, ¿verdad? Entonces, se tiene que cumplir que la medida de un ángulo interior, solo uno nada más, solo uno, ¿ya? Se utiliza esta fórmula. ¿Ya? Para uno nada más. Entonces, la medida de un ángulo interior va a ser igual a 180 por n menos 2 sobre n, donde n es el número de lados del polígono. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, me dice, determina la medida del ángulo interno de un hexágono regular. Cuando leas la palabra regular, te está indicando que utilices esta fórmula. Te está indicando que utilices esa fórmula. Entonces, chicos, han apuntado las fórmulas, ¿no? Porque vamos a tener nuestra práctica más tarde, ahorita que terminemos. ¿Han copiado o no han copiado? Yo supongo que sí, ¿no? Ah, y ahora... Profesor, ¿no ¿cómo me puede sacan? dejar copiar esa para tener un ejemplo en la práctica? A ver, espérense. Copien la de ahí primero. Profesor, yo sí la copié. Muy bien, muy bien. Copien esa fórmula porque vamos a tener práctica. Profesor, yo también. Ya. Los que no han copiado, por favor, copien la fórmula ahorita. Pónganle el título a la fórmula. Ya, porque ustedes van a leer, en la práctica dice qué cosa es lo que quiere el ejercicio y ustedes tienen que leer el título de las propiedades y utilizar la propiedad correcta. Listo, paso a la siguiente. ¿Qué pasó? ¿Todavía no terminas de copiar? Se me va el tiempo, Javier. Con que copies No, solamente... profesor, yo ya terminé, pero es que estoy escribiendo lo que dice pentágono 5, eso. ¿Cómo dices? Estoy copiando lo que dice pentágono, lo que está abajo, eso estoy copiando, pero ya terminé de copiar la fórmula. Ah, ya, eso lo puedes copiar después. Lo importante es la fórmula. Listo. Ahora, la siguiente fórmula es esta de aquí. ¿Ya? Entonces, un ejemplo. Dice, determina la medida del ángulo interno de un hexágono regular. Cuando tú leas la palabra regular, te está indicando que utilices esa fórmula. Ahora, tienes que determinar también el número de lados. Un hexágono, ¿cuántos lados tiene? El hexágono tiene 6 lados. 6 lados. Ahí está Estefan entrando a la clase. Listo. Entonces, el hexágono tiene 6 lados. N es igual a 6. ¿Listo? Ahora, si tú quieres saber solamente un ángulo interno, vas a multiplicar 180 grados por n menos 2
Y todo ese resultado lo vas a dividir entre n. ¿Ok? Todo ese resultado lo vas a dividir entre n. Entonces, reemplazamos n aquí. Sería 180 grados multiplicado por 6 menos 2. Todo dividido entre n. ¿A qué es igual? Entonces tendríamos, no, esa n la reemplazamos por... Profesor, si esa N ya sé, mejor póngala ya sé de frente. Ajá, claro. Ahí se me estaba olvidando. ¿Listo? Entonces acá sería 180 grados por 4 entre 6. ¿A qué es igual? Sería 720 entre 6. Y eso es igual a ver, 120. 120. ¿Sí? A ver, corríjanme si me equivoco. A 1, 12, a 2, 0. Sí, está bien. Entonces, un ángulo interno, solamente un ángulo interno de un hexágono regular vale 120. Vale 120. Vamos a ver otra propiedad, ¿ya? Tercera propiedad que vamos a utilizar hoy día para la práctica. Esta es la tercera propiedad. Dice, medida de un ángulo exterior, ¿ya? De un polígono regular, pero solo uno, ¿ya? Esto es para polígonos regulares. Ojo, escucha bien, ¿ah? Esto solo es para polígonos regulares. Entonces, ¿qué vas a hacer para hallar este ángulo exterior? Vas a aplicar esta fórmula. Por ejemplo, dice, determina la medida del ángulo externo de un nonágono regular. Entonces, acá ya te está diciendo que es regular. Por lo tanto, tú tienes que identificar cuál es el número de lados de un nonágono. Un nonágono tiene 9 lados, por lo que n va a ser igual a 9. Una vez que yo ya tengo la n, el valor de la n, lo voy a reemplazar en mi formulita. Entonces, el ángulo externo de un polígono regular es igual a 360 dividido entre 9. O mejor dicho, entre n y de ahí lo reemplazo, ¿ya? Para que sepan de dónde aparece. Entonces acá ponemos entre n. Si ya sé cuánto vale n, reemplazo 360 entre 9. Y eso es igual a 40 grados. Muy bien. Y ya está. Eso es todo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Profesor, ¿y si yo me encuentro en un caso, por ejemplo, ¿no? Que es un heptágono. Un heptágono. Y que tiene 7 lados, profesor. Tiene 7 lados. Y me dicen, haya el ángulo externo del heptágono. Entonces yo tengo que dividir 360 entre 7. Pero no me sale exacto. ¿Qué pasa si no me sale exacto, profesor? ¿No hay respuesta? No. A eso no se refiere. Se refiere a que el ángulo que tú vas a colocar como respuesta es 360 grados entre 7. Y ya está. Si se puede simplificar, se simplifica. Si no se puede simplificar, no se simplifica. Se queda tal y como está. ¿Está bien? Por ejemplo, si fuese, a ver, si fuese 360 grados entre 14, no, entre 16, por ejemplo. Que sea un polígono de 16 lados. ¿Ya? Yo le saco cuarta, quedaría 90 y acá quedaría 4. Y si sigo sacando mitad, me quedaría 45 grados entre 2. Esa sería la respuesta. ¿Están entendiendo? Si sucede de que la división no se puede realizar, ¿ya? Porque el número de lados no es múltiplo de 360, entonces se deja la respuesta como una fracción. Si se puede reducir, se reduce. Si no se puede, simplemente queda como está. ¿Quedamos claros? ¿Han entendido esa explicación?
Chicos, Sí, profesor. ¿ya? Seguros que estamos claros porque vamos a pasar a la práctica. Profesor, vamos a la práctica. Profesor, Ya, vamos a la profesor, práctica. Listo. ¿vamos a hacer por el Classroom o ya no? No, hoy día no, todavía no. Ya para el siguiente bimestre, ¿ya? Hagan la práctica y me mandan. Hagan la práctica y me mandan. La pregunta, No, no es necesario, solo la resolución, Akemi. ¿Ya? Ponen ahí, número 1, resolución, respuesta. Número 2, resolución, respuesta, y así. ¿Ya? Con 7 minutos creo que es suficiente porque está fácil. Práctica, no, man. Escojan bien las fórmulas, chicos. Lean con cuidado qué es lo que dice.
Chicos, 1 minuto y medio, chicos. 1 minuto y medio. Terminen, por favor. Recuerden que no es necesario copiar la pregunta. Solamente tienen que colocar ejercicio 1, desarrollo, respuesta. Ejercicio Profesor, 2. yo ya estoy en la número 3. Ok, ya falta 1 minuto, chicos. Avancen, avancen. Ya la número 3 es recontra sencilla. Profesor, ya acabé, le voy a enviar mi práctica. Ok, revisa bien, ¿ah? Envíame la foto, por favor. Revisa que no te hayas equivocado en restar algo, en multiplicar algo y en poner el signo de grados. Porque tiene que estar ahí la bolita que significa que el resultado está en grados. ¿Ya? Recuerden, estamos haciendo geometría. Tenemos que especificar cuál es la unidad de medida. Ya se va a cortar, chicos. Hacen la tarea y me lo entregan mañana temprano, ¿ya? Ahí está su tarea al final del PDF, como siempre. La otra semana ya tenemos el repaso. Ya no se olviden. Los que tienen que exponer también, no se olviden sus exposiciones. Máximo 3 minutos. Máximo 3 minutos. Profesor, ¿qué tiempo